Ahí está. Ya nosotros nos preparamos para recibir a nuestra invitada de la mañana. Oigan, y le damos gloria a Dios porque el Señor en su gracia nos permite tenerla en medio de nosotros y el Señor nos da este privilegio. Hubo unos cuantos martes que por situaciones acá de tertulia, digo, de tertuablemos, ¿verdad? No pudimos estar al aire, pero ya qué bueno que hoy podemos conectarnos y la pastora está con nosotros. Me refiero a la pastora Angelique Acevedo, la recibimos con un fuerte aplauso. Pastora general, la primera iglesia bautista de Guayama. Y está con nosotros. Pastora, muy buenos días. Buenos días a cada uno de ustedes, tanto tiempo. Ay, qué bueno, ya mi reloj se me había perdido de la mañana. Anda. Qué bueno que estamos una vez más en este espacio de Tertuablemos cada uno de ustedes. Amén. Y ahí me reí ayer porque lo vi luego, y yo espero que la pastora Yoli que viene ahorita pues no tenga una cartita para regañarte y no te haya escuchado, porque eso de que te comiste un revoltillo y después a la mañana, el otro día, después te comiste un mofongo. Dolores de estómago se quitan con un mofongo con carne frita. Yo le voy a dejar esa parte a la pastora. Mi abuela siempre decía, uno le dolía la barriga, muchachos, ese es un gas, siempre era un gas. No, se lo voy a dejar a ella. Tómate un tececito, ya yo aprendí que no, eso se quita con un mofongo con carne frita. Qué bueno, Isabel, a ver si le vas a decir eso mismo ya mismo. Estas son cosas incomprensibles. Y después vamos a una sección de salud y bienestar, no te digo yo. Así es la vida, así somos, hay que divertirnos. Qué bueno. Hay que divertirnos. Eso es. Hay que divertirnos. Pues mira, yo sé que hay un tema que hay que retomar, pero han pasado varios jueves, así que a lo mejor voy a repasar para volver a entrar en una serie sobre la soledad. No solamente la soledad vista no como un enemigo, sino como un aliado, pero la soledad puede convertirse en un enemigo si nosotros no sabemos aliarnos, si nosotros no sabemos hacerla parte de nuestra vida diaria. Entonces, la soledad es algo que nos puede acercar a Dios como nos puede alejar. Nos puede tener en un área donde nosotros podamos comenzar a tener peligros, no ministeriales nada más, porque antes que haya un peligro ministerial, comienza con un peligro con nosotros, con la persona. Entonces, en ocasiones, nosotros vamos a encontrar que a veces definimos soledad dentro de lo que es compañía. Nosotros trabajamos la palabra soledad muchas veces y la asimilamos con que soledad es cuando hay falta de una persona a mi lado, cuando hay falta de seres queridos, cuando algo no tengo y me encuentro físicamente sin nadie a mi alrededor. Sin embargo, la soledad trasciende y puede entrar en lo que es ausencia de. ¿De qué ausencia? ¿De qué puede ser ausencia? Porque tú puedes estar, hemos hablado a la saciedad de que tú puedes estar rodeado de personas y estar solo. Tú puedes tener todo lo mejor del mundo y estar solo. Y la soledad puede, si nos vamos desde un aspecto ¿verdad? Un poquito menos positivo, podemos hablar que la soledad estriba en un vacío, en algo que no se llena. Eso podría ser un término. En algo que donde falta, donde hay una necesidad de. Pero la soledad puede ser desde lo que es cuando nos vamos al mundo espiritual, pues lo podríamos llevar cuando esa soledad donde estamos separados de la fuente de vida, separados de aquel que nos nutre, cuando sentimos que Dios no está en la centralidad de nuestra vida. Pero también la soledad podría ser cuando nosotros nos apartamos de la multitud para un encuentro entre mi humanidad y el Espíritu de Dios. ¿Vio? Que podemos trabajarlo de diferentes formas.
Entonces, en ocasiones pensamos que la soledad es un pecado, que la soledad es negativa. Así Sin es. embargo, la soledad tiene matices positivas porque en la soledad hay un desprendimiento de mi humanidad para poder trascender a este mundo del reino de Dios, para poder trascender con la fuente de vida, con aquel que me conecta para seguir adelante. Pero en lo que nosotros llegamos a ese entendimiento y ese crecimiento, la soledad comienza a ser, cuando tú estás acostumbrado a estar entre gente, puede comenzar a ser como este proceso de detox, o este proceso de romper adiciones en frío, donde puedas experimentar grandes tristezas, una gran tristeza y frustración, porque no hay a tu alrededor nada donde tú te puedas sostener o que pueda llenar y saciar los tiempos que vives cada día, cada minuto, cada segundo. Y eso te puede llevar a ti a experimentar grandes sentimientos y emociones, los cuales pueden ponerte en un momento de jaque. Pero a la vez que tú puedas ir superando esos espacios físicos donde no hay nadie y comiences a entrar en este mundo espiritual, tú vas a empezar a ver que realmente la soledad en sí no está, porque es cuando más vulnerable estás a poder estar en la presencia de Dios. No sé si en este juego de palabras estamos caminando. Yo lo entiendo muy bien, pastora, porque ¿Estamos? sí, entiendo muy bien ese concepto de la soledad, donde a veces uno necesita esos espacios, como bien dice usted, a solas con Dios, Sí. para uno estar con Dios y tener esa conexión y toda la cosa que se da en ese momento, pero también hay momentos donde uno quiere estar solo de la gente, o uno está con gente y se siente solo. Yo creo que en la vida uno ha estado, yo creo que en los diferentes pasos de la soledad. Así es. Sí. Eh, y la soledad parece ser siempre nuestro enemigo. Sí. Más cuando una pastora soltera, un pastor soltero, ¿verdad? Se acostumbra a estar en su parte íntima, familiar, ¿verdad? En su casa, en su aposento, y de momento no, nunca está, es una repetición constante. Entonces, el reto es aprender a poder hacerte amiga de ese espacio que se está dando constantemente en medio de tu vida. Porque cuando lo vemos desde el punto que no es bueno que estemos solos, que el Señor hace compañía, que tengamos con quien hablar, que tengamos con quien nosotros desahogarnos, reírnos, hasta pelear. Sí, porque parte de nuestra naturaleza, ¿verdad? Es esa. Pero dentro de ello, nosotros necesitamos saber que hay un modelo el cual nos enseña que la soledad es parte del caminar en medio de la vida del Señor, porque la soledad nos va a impulsar a tener dependencia de Dios y buscar constante. Bueno, eso debería ocurrir. Eso es lo que debería ocurrir. Porque la compañía de nosotros no está suscrita a personas, está suscrita a la presencia de Dios. Entonces nosotros tenemos que empezar a fortalecer nuestras emociones, nuestra parte psicológica, nuestra parte espiritual, la tenemos que empezar a fortalecer para que nosotros no podamos caer en unos momentos de tentaciones, los cuales nos puedan a nosotros desviar de lo que Dios quiere. ¿Y quiénes pueden ser las tentaciones cuando tú y yo no comenzamos a aliarnos o comenzamos a ser parte de nuestra vida y verla desde positiva? Pues mira, en ocasiones es la adicción a poder tener que trabajar y trabajar y trabajar, llenar espacios. Y esa adicción al trabajo puede hacer que tu soledad aumente sin tú percatarte, porque estás llenando el espacio desde el punto de material, desde el punto de tarea, desde el punto de estar ocupado mentalmente. Pero tu soledad sigue estando presente porque no está determinada a un ser, sino que está determinada a un espacio donde Dios habita en la centralidad de tu vida. Entonces, esas tentaciones pueden hacerte perder de perspectiva cuál es el rol tuyo, cuál es tu función,
qué es lo que Dios quiere mostrar y hacia dónde vas a ir. Entonces va a hacer que en el momento que no tengas tarea por X o Y razón, tú comiences a entrar en unas frustraciones y en unos sentimientos de vacío, los cuales te pueden llevar a ti a una gran depresión, a un gran problema existencial, lo cual nunca vas a poder saciar. Entonces necesitas comenzar a ver que eso no puede estar marcando tu vida. Pastor, ¿usted iba a decir algo? No, 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 estoy escuchándote, pastor, así que adelante usted, que usted va bien por ahí para abajo. Entonces, esas tentaciones te van a poder llevar. Entonces, eso no, cuando yo hablo de tentación, y voy a hacer un paréntesis, eso me recuerda un momento dado a Jesús. Jesús fue tentado. Jesús estaba, claro, Jesús estaba separado en el desierto. Jesús estaba sin comer ¿verdad? Ayunando, orando, sin comida. Jesús estaba buscando esa dirección. Jesús estaba sometiendo su humanidad. Jesús estaba fuera de todo su entorno de lo que conocía. Estamos ya en una disciplina, en una separación. Él detuvo sus tareas, él detuvo todo. Pero tan pronto terminó, ¿qué fue lo que ocurrió? Llegaron tentaciones a su vida. Podríamos entrar, eso podría entrar desde otra perspectiva. Lo que quiero resaltar es que Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios y siendo Dios mismo, pudo tener tentaciones una vez estuvo tanto tiempo separado y aislado y con unas necesidades reales, fisiológicas, biológicas, todo lo que pueda haber tenido. Entonces, esas tentaciones, si él no las llega a haber identificado en medio de este periodo, hubiera ciertamente caído. Si es que Jesús tuvo tentaciones desde esa magnitud, ¿cuánto no vamos a tener nosotros en medio de nuestra vida? A lo mejor la vemos fácil desde que el punto que es solamente trabajo, pero es que también puede ser desde otro aspecto, donde puedas empezar a crear actividades, estar saliendo, estar viajando, estar aceptando muchos compromisos, estar envuelto en un sinnúmero de cosas, los cuales te pueden estar exponiendo a ti a poder tener tentaciones de otras índoles, los cuales pueden apartarte y separarte de la voluntad de Dios. Entonces, la soledad también nos puede llevar a nosotros, si no aprendemos a trabajarla, identificarla y reconocerla y verla como una parte importante de nuestra vida y solamente la vemos desde el aspecto negativo, pues mira, la soledad te puede llevar a ti a refugiarte en la comida, a empezar a comer donde no debes, donde cosas que no debes, a buscar cosas que te sacien desde la parte fisiológica, una necesidad biológica. Bueno, ahora me enredé yo con el término, bueno, pero es una necesidad donde tú necesitas en el momento saciar y puedes estar cambiando esos espacios y comenzar a comer y comer y comer. ¿Usted ha escuchado de personas, o usted le ha pasado cuando dice, es que cuando yo tengo estrés me da con comer? Exactamente, me da mucha ansiedad, me da con comer. Te da con comer. En un momento dado, yo me he percatado y yo no me había visto que en un momento dado yo no soy de estar comiendo mucho, pero mi alimentación se ha alterado. Mis horarios se han alterado. Mi deseo de querer estar preparando todo el tiempo alimentos se van porque no lidio mucho con sentarme a comer sola, porque estoy acostumbrada a comer siempre a la mesa con alguien. Entonces yo he tenido que identificar que dentro de mi soledad, mi detonador ha sido esa área. Entonces, cuando como cosas que no me ayudan. Entonces yo me he preguntado, en este tiempo yo he aumentado mucho de peso. Entonces a veces decimos, porque estamos sedentarios. Sí, estamos sedentarios porque nuestra vida cambia la forma, ya no estamos en el mismo corre físico, sino que ahora nuestro cansancio es más emocional, más mental, pero estamos más sentados en silla, estamos más esas posturas y eso no nos ayuda. Entonces, dentro de ello, yo he identificado, ahora voy a abrir un poco, ¿verdad? Mi corazón. Entonces, yo he identificado que mi problema no es trabajo, porque yo siempre he hecho tareas.
Yo siempre he hecho, necesito siempre, mi personalidad siempre está ocupada. Siempre tiene que estar generando trabajo. Eso ha sido desde pequeña. Siempre he tenido que estar ocupada. Y eso no significa que no abro mis espacios. No, eso no es lo mismo. Pero en la parte de mi cuidado físico, yo he fallado y yo me he percatado que entonces muchas veces yo no soy de comer mantecado. Yo no soy de estar comprando dulce. Pero entonces me ha dado con que quiero comer chocolate. Me ha dado con que quiero salir a comprar un helado. Me ha dado con todas esas cosas y me siento bien. Y me siento bien y me siento y me lo como y me acompaña. Eso es un detonador. Eso es un problema. Porque posiblemente mi soledad la estoy satisfaciendo o la estoy trabajando desde el lente equivocado y estoy perdiendo de perspectiva cuál es mi nutrición. Entonces, cuando escucho el próximo segmento, me doy a palo. ¿Verdad? Pero en un momento dado, me percaté de eso. Al empezar el año, yo no sé si lo comenté aquí, pero en un momento dado yo empecé, creo que sí, experimentar algún tipo de depresión. Empecé a tener sentimientos, empecé a tener unos momentos difíciles que yo no podía entender qué estaba sucediendo. En un momento dado pude identificar, mi cuerpo estaba somatizando, pude ver unos elementos y uno de los elementos que identifiqué fue que me estaba refugiando en el alimento, pero no en cantidades, sino en aquello que no era lo más saludable para mi vida, alterando mi alimentación. ¡Pum! Y dije, he entrado en el problema de la palabra soledad desde ese aspecto. Entonces, yo no sé si a otros le han pasado, yo no sé si eso es algo, ¿verdad? Pero de esa manera es que yo me he percatado que yo he estado lidiando con mi soledad sin haberme percatado, sin haberlo querido hacer de esa manera. Eso es como a lo mejor sería bueno alguien preparado en el área, en esa área, que pueda explicarlo de una mejor manera. Pero fue la manera equivocada de otra. O sea, que yo empecé a caer en mi soledad, empezó a experimentar tentaciones y estas tentaciones me han llevado a cosas que perjudican mi sistema físico. Entonces, no, eso es uno de los elementos, esas tentaciones que nos van a llevar a nosotros a equivocarnos. Y eso nos va a hacer violentar lo que realmente nosotros debemos cuidar, nuestra mayordomía del templo, nuestra mayordomía del cuerpo, nuestra ser integral. Nosotros estamos alterando, entonces estamos yendo en contra de lo que nosotros predicamos, hablamos y enseñamos cuando nosotros no podemos manejar las cosas más sencillas que están en nuestra persona. Y en nuestra persona nosotros tenemos que empezar a verlo de frente. Hablamos con tantas personas que cuando vemos en mucha gente que está sufriendo depresión, está emocionalmente mal porque se sienten que los han abandonado, se sienten que no tienen las fuerzas iguales que antes, se sienten que no son útiles y se lo achacan a la edad, se lo achacan al abandono. Pero muchas veces nosotros nos percatamos que esto trasciende más porque nosotros también, no es edad, sino que nosotros también nos abandonamos a nosotros y nos escojonamos en una esquinita y le ponemos una etiqueta donde si no nosotros no los trabajamos a tiempo, nosotros estamos en un peligro, porque nosotros estamos dañando nuestra parte física, la cual habita nuestro espíritu. Y si nuestro espíritu habita ahí, nosotros necesitamos fortalecerlo para poder combatir y acercarnos a la parte bonita de estar conectados todo el tiempo con el Señor para poder ser útiles. Yo me gustaría dejarlo por ahí porque me gustaría continuarlo. Yo no sé, todavía tengo el tiempo. He querido como que volver a traer sobre la mesa algunos temas que habíamos dejado en el aire, ¿verdad? Para volverlos a traer a la mesa y empezar un poquito a desmenuzarlo y poder ver que hay grandes, no solamente Jesús, sino que encontramos un Mandela, encontramos a un Martin Luther King, a un Lincoln, a diferentes personas
que han tenido que experimentar soledad desde el ministerio, pero han sido unos momentos, esa es de la parte positiva, y han sido unos momentos donde eso los ha hecho encontrarse y afirmarse en el propósito por el cual fueron en esta vida. Pero también vamos a encontrar personas que no han podido lidiar con ello y los han llevado a momentos de tentaciones o situaciones que los han hecho perder su ministerio. Y ha sido la sexualidad, ha sido la drogadicción, ha sido el aislamiento, ¿verdad? Así que me gustaría luego ir sobre ello, pastor. No sé si usted quiere hacer algo. A mí me parece, no, me parece que es extraordinario, por eso no he querido ni interrumpir, porque primero que Dios sabe siempre todas las cosas en términos de cómo nosotros vamos a trabajar lo que tiene que ver con la experiencia de la soledad. Y Dios sabe todas las cosas de cómo lo que sucede dentro también del programa de Terto Hablemos. Y pienso que este tema que usted está trayendo hoy, eh, posiblemente dentro de nuestra audiencia, que nos está conectando, que está conectada y los que nos van a ver diferido, haya gente que necesite escuchar esto que se está hablando y que se seguirá hablando. Yo siempre afirmo que Terto Hablemos está en las manos de Dios y que los temas que se traen son temas que Dios pone en nuestros invitados en el corazón y que de alguna manera, si Dios lo colocó allí, es porque hay alguien que necesita escucharlo y necesita una palabra de bendición. Hay mucha gente que está experimentando soledad. Hay mucha gente que necesita un tiempo de soledad, que necesita un espacio para rebobinar, como dicen acá en Carolina, para volver otra vez a encontrarse, para descansar, para aliviar, para recibir instrucciones. Pastora, yo tengo que decirte que las mayores, y lo digo con mucho, ¿verdad? Con mucho cuidado y para la gloria de Dios, pero las mayores ideas, cosas que me vienen a mí a la cabeza, no es cuando yo estoy con mucha gente y cuando estoy rodeado de muchas personas. Es cuando yo estoy aquí en esta oficina, que cierro todo, apago todo, pongo música y aquí solo me encierro con Dios y puedo estar aquí 2, 3, 4 horas sin decir una palabra, sin mover ni mis labios, solamente vaciándome y escuchando qué Dios tiene que decirme, encontrándome con Dios. Y ahí es donde se han producido las ideas más increíbles que yo he podido tener y que sigo teniendo y que Dios me sigue mostrando cosas. Es cuando yo estoy solo, rodeado de gente, porque hay muchas voces. Y yo necesito escuchar, no las muchas voces, necesitamos escuchar la voz de Dios. Es la voz de Dios. Y eso me parece a mí que es bien importante, esos momentos. Así que hay gente que posiblemente ahora mismo están experimentando diferentes experiencias de soledad. Tienen que allí donde están experimentándolas, de alguna forma, tratar de, y cuando digo tratar, pero es buscar la manera de poder entenderlo, interpretarlo adecuadamente, interpretar esa soledad de manera adecuada para que dentro de ese proceso de soledad, cualquiera que sea, puedan adquirir sabiduría. Una mala interpretación de ese proceso de la soledad lo que puede llevar y detonar en que podamos entonces caer en otros abusos y nos lleva entonces a cometer abusos, a hacer cosas que no son correctas, a comer desmedidamente, que usted estaba diciendo, a posiblemente no dormir adecuadamente, entre muchas otras cosas que pudiéramos detonar. Por eso es que es importante la interpretación de esa soledad, que es una interpretación adecuada para de alguna manera poder sacar el beneficio de la sabiduría de eso. Exactamente. Y tú le preguntas a muchas personas, ¿a qué le tienen miedo? A la soledad. Sí. Porque no sabemos definirla, porque Sí. no hemos sabido identificarla, porque no hemos parado un solo lado. Y la soledad puede ser tu amigo como tu gran enemigo. Pastor, eso es como la oscuridad. La gente le tiene miedo a la oscuridad. Y la gente cuando hablan de la oscuridad es del diablo. No, en la oscuridad eso no es de Dios, hay algo oscuro, eso no es de Dios. Y que es cierto, no. Pero cuando yo voy al texto bíblico, en el Antiguo Testamento hay un pasaje que dice
que Dios estaba en la oscuridad y allí, y de la oscuridad Dios hablaba. Porque Él es el Dios creador. Dios es el Dios de La la luz luz, es Dios luz. es el Dios de la oscuridad, Dios es el Dios de todo. O sea, es que hemos interpretado cosas de manera incorrecta y esa mala interpretación ciertamente nos coloca en posiciones de desventaja en muchas ocasiones. Cuestión de síntesis también y de forma de verlo, ¿verdad? No, eso es un buen tema, eso es un buen tema, eso es un buen tema para asociar luego. Me gustó, me dejaste buscando en mi mente unas cuantas cosas. ¿Viste? ¿Viste? Sí, pero eso a mí me gusta porque es que cuando yo dialogo con Semiday, hay una forma que ese cerebro se activa y eso empieza a buscar por todos lados, pero la soledad puede ser nuestro amigo y nuestro aliado, no siempre nuestro enemigo, va a depender de dónde lo veamos. Por eso vamos a entrar sobre este tema y vamos a trabajar, porque es una de las cosas que no solamente está atacando a nuestra población adulta, sino que también a los pastores, constantemente, y casados o no casados. Claro. En ministerio, y si nosotros no sabemos trabajarlos adecuadamente, nos puede tener consecuencias mayores, como yo he logrado identificar en mi vida sin haberlo sabido, lo he notado, así que es parte de, trabajemos sobre ello y que la paz de Dios siempre, siempre esté con cada uno de nosotros. Muchas gracias, pastora, por estar con nosotros. Mire, recuerde, te puede conseguir a la pastora Angelique Acevedo, ahí está su número de teléfono, 787-564-0353. 787-564-0353. También usted la puede conseguir en todas las redes como Más que un Café, Siglo XXI, el podcast. Y también la puede conseguir allá en la iglesia, la primera iglesia bautista de Guayama. Allí la pastora general de esta lindísima congregación es la pastora Angelique. Así que, pastora, ¿alguna otra forma de cómo conseguirla? Lo has dicho todo. Para que te vea, pastora, le puedo correr el booking. Le puedo correr el booking. Sí, debo grabar contigo la introducción del podcast de la nueva temporada. Así es. Consigue. En el canal de YouTube como Pastora Angelique Acevedo. Así que Dios les bendiga. Es. Tú me avisas rápido que yo pongo la voz 52 y a grabar esa edición. Vamos a grabarlo, que tengo que grabar una nueva introducción, así que te llamo. Lo hacemos. Consigue a la pastora Angelique Acevedo. 787-564-0353. También la puede conseguir en podcast Más que un Café Siglo XXI. Así ya tú sabes, la montamos. Y no olvides, tu pastora, que los ama. No olvides, su pastora que los ama, la pastora Angelique Acevedo. Así que, pastora, un abrazo, que la paz de Dios sea contigo. Cuídate, bye bye. Dale, la paz de Dios.